Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que vaya todo muy bien. Vamos a hablar hoy sobre la prueba de acceso a grado superior en Canarias, ¿vale? Para este año 2025. Así que si tienes pensado presentarte en esta comunidad, te va a venir muy bien todo lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un repaso de los contenidos de las asignaturas de la parte común y luego también vamos a ver un poco las claves para poder ir bien preparado a estas pruebas. Bueno, pues sin más, empezamos. Bueno, ya sabéis que en la parte común de Canarias solamente tenemos dos asignaturas, ¿vale? Lengua castellana y matemáticas. Vamos a hacer un repaso de los principales bloques de estudio de cada asignatura para que tengáis en cuenta los contenidos más relevantes, ¿vale? Bueno, en lengua castellana tenemos primero el bloque de gramática. En el bloque de gramática vamos a ver tres temas principales. El tema de morfología, donde tenemos que saber distinguir las categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones. Y de aquí tenéis que echarle un vistazo importante a lo que son los tiempos verbales, que lo preguntan bastante. Tiempos y perífrasis verbales, ¿vale? Luego también la clasificación de las palabras según su forma, las palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Esto cae muchísimo en Canarias, Lo que es la categoría gramatical, los tiempos verbales y la clasificación de las palabras según su estructura, súper importante. Luego tenemos el bloque de sintaxis, también muy importante porque os van a preguntar las oraciones simples, lo que son las funciones sintácticas básicas, ¿vale? Complemento directo, indirecto, complemento predicativo y luego también las oraciones subordinadas y coordinadas. Tenéis que saber clasificar las oraciones coordinadas y las subordinadas, ¿vale? Este tema de sintaxis súper importante. Luego el bloque de semántica, aquí tenemos que estudiar las relaciones de significado entre las palabras, lo que es la sinonimia, la antonimia, la polisemia y la homonimia, ¿vale? Luego también lo que son el campo semántico, el campo asociativo. Esto es importante dentro de este tema. Vale, luego tenemos el bloque de clasificación de texto, ¿vale? Nos van a dar un texto en el examen que tenemos que clasificar según la modalidad del discurso, ¿vale? Ya sabéis que se trata de textos narrativos, argumentativos, textos expositivos y descriptivos, ¿vale? Son las cuatro modalidades principales. Y luego, según el ámbito temático, tenemos que clasificarlo según la temática que tenga. Si es humanístico, si es científico, si es periodístico, literario, ¿vale? Entonces tenemos que saber clasificar los textos según distintas características, ¿vale? Luego tenemos las propiedades de los textos. Los mecanismos de cohesión, súper importantes, ¿vale? Que son los mecanismos que tenemos que estudiar a partir de los cuales un texto aparece cohesionado, ¿vale? Y luego la coherencia y la adecuación textual. Cómo se consigue que un texto sea coherente y esté adecuado a la situación comunicativa, ¿vale? Eso serían las propiedades de los textos. Vamos para el siguiente bloque. Bueno, tenemos el bloque de comunicación. Aquí tenemos que estudiar el circuito comunicativo, los elementos que lo integran, ¿vale? Y el signo lingüístico y los tipos de comunicación, ¿vale? De aquí suele caer alguna pregunta, ¿vale? Relacionada con el circuito comunicativo o con los tipos de comunicación. Luego, las funciones del lenguaje mediante ejemplos, ¿vale? La función representativa, la función poética, la función estética del lenguaje o poética, la función representativa, la apelativa, la metalingüística, es decir, todas las funciones saber caracterizarlas mediante un ejemplo, ¿vale? Que nos ayude a identificar esa función. Luego, las fuentes del léxico, aquí tenemos que estudiar cuáles son las fuentes del léxico castellano, lo que son los préstamos lingüísticos, los extranjerismos, ¿vale? Todo lo relacionado con las voces patrimoniales. Esto de aquí suele caer alguna pregunta. Y por último, las variedades del lenguaje. Las variedades dialectales, súper importante, ¿vale? Diferenciar entre lo que son los distintos dialectos
de la península ibérica y lo que son las lenguas cooficiales, haciendo hincapié en las particularidades del lenguaje canario, ¿vale? Porque como estaba en Canarias, tenéis que concretar un poco y particularizar un poco en los contenidos de la comunidad, ¿vale? Luego también miraros aquí lo que es las variedades situacionales del lenguaje, lo que es el lenguaje formal y coloquial, que también suelen poner algo relacionado con esa variedad del lenguaje. Bueno, pues estos serían los contenidos más destacados distribuidos en 4 grandes bloques y de aquí os van a hacer preguntas diferentes en formato tipo test, ¿vale? Entonces, miraros bien cada contenido, haceros un esquema por cada tema para que lo tengáis todo bien organizado. Bueno, vamos ahora a la asignatura de matemáticas. Bueno, matemáticas está distribuida en 5 grandes bloques, ¿vale? Tenemos, por un lado, el bloque de aritmética. En este bloque, digamos, los contenidos ya la mayoría de los alumnos han estudiado algo en su etapa en la ESO, ¿vale? Porque se empieza desde la base, con las operaciones combinadas, las operaciones y problemas con fracciones, las potencias y raíces, ¿vale? Esto es un tema muy básico como punto de partida para lo que viene luego, ¿vale? Luego tenemos los problemas de porcentaje y proporcionalidad, que suele caer bastante en Canarias, ¿vale? Algún problema de aplicación para el cálculo de un porcentaje, ya sea de descuento, aumento de un precio, ¿vale? Y problemas de proporcionalidad para aplicar la regla de 3 simple o compuesta. Luego tenemos el bloque de álgebra. Aquí tenemos que saber operar con cualquier tipo de ecuación, ¿vale? Ecuaciones lineales, ecuaciones logarítmicas. Bueno, las logarítmicas son menos frecuentes. En Canarias son más frecuentes las ecuaciones de primer grado, segundo grado, las ecuaciones de Ruffini, las ecuaciones con raíces, ¿vale? Las ecuaciones exponenciales. Es decir, tenemos que saber operar con cualquier tipo de ecuación. Y luego los problemas de aplicación en los que tenemos que plantear un sistema de 2 o de 3 ecuaciones, que también es muy típico en Canarias. Luego tenemos el bloque, bueno, aquí se ha repetido, vamos a cambiarlo porque no sé por qué, aquí está 2 veces el bloque 1. Bueno, a este le he puesto bloque 0 porque es un bloque muy básico, ¿vale? Luego tenemos el bloque de funciones elementales. De aquí os van a poner varias preguntas, ya sea en forma de problema de aplicación, para calcular alguna variable dentro de la función, o ya sea en forma de interpretación de una gráfica, ¿vale? Donde os van a preguntar alguna propiedad de la función a partir de la gráfica, ya sea el dominio, que es lo más común que suelen poner, es el rango y el dominio de una gráfica, ¿vale? Y luego los tipos de funciones elementales que tenemos que estudiar son estas que tenéis aquí. Sobre todo, miraros bien las cuadráticas, que es la que más se suelen repetir en Canarias, las funciones cuadráticas. Luego tenemos el bloque 3 de trigonometría, que es sobre el que menos preguntan, ¿vale? He estado mirando los exámenes de años anteriores y hay muy pocas preguntas de trigonometría. No obstante, yo me miraría lo que es las figuras planas y los cuerpos geométricos, ¿vale? Aprenderme la fórmula para hallar el área y el perímetro, ¿vale? Y luego también me aprendería el teorema de Pitágoras para los problemas de aplicación de triángulos. Por último, el bloque de probabilidad y estadística, que de aquí caen varias preguntas, ¿vale? La estadística, miraros la estadística 1, que es la que trata sobre los parámetros estadísticos básicos, como la moda, mediana, media, la desviación típica, ¿vale? Y la varianza. Y también lo que es la probabilidad, aprenderos las propiedades básicas de la probabilidad, todo lo que es la regla de Laplace, el diagrama de árbol y saber aplicar el teorema de la probabilidad total y las leyes de Morgan. Aunque eso ya es más avanzado, las leyes de Morgan, pero yo empezaría por lo básico y terminaría con las leyes de Morgan, ¿vale? Esta parte de aquí de probabilidad estadística es clave porque de aquí caen varias preguntas. De funciones álgebra también van a poner varias preguntas de cada bloque. Y de aritmética igual. Así que intentar llevar los temas lo mejor que podáis, empezar por el bloque 0 de aritmética y conforme vayáis aprendiendo, ir avanzando, porque muchos bloques están digamos, relacionados de manera indirecta, ¿vale? Porque muchas veces para poder resolver una función tienes que saber hacer
una ecuación. Y para saber hacer ecuaciones a veces tienes que saber hacer fracciones cuando son ecuaciones con denominadores. Es decir, que está todo encadenado, ¿vale? Probabilidad y estadística sí se puede aprender un poco más de manera independiente, ¿vale? Es decir, aunque no sepas hacer ecuaciones, probabilidad y estadística, si te aprendes bien las propiedades y las fórmulas, puedes hacerlo bien, ¿eh? Entonces, digamos que estos tres primeros bloques están encadenados, se aprendería de manera encadenada, y estos dos se pueden aprender de forma independiente. Pero sobre todo miraros bien el bloque 0, 1, 2 y 4, ¿vale? Bueno, vamos a ver modelos de exámenes para que tengáis una idea. Os voy a dejar este enlace para que entréis aquí, que es la página de Canarias donde tenéis los exámenes resueltos de las últimas convocatorias, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos lengua castellana, solucionario, matemáticas, solucionario, ¿vale? Entonces hacéis clic aquí y lo podéis descargar. El examen de matemáticas del año pasado, fijaros, este es el formato tipo test, 10 preguntas, ¿vale? Las preguntas incorrectas no restan puntos, cada pregunta vale un punto, ¿vale? Para probar tenéis que tener 5 respuestas correctas, ¿vale? Luego podéis utilizar una calculadora dentro del examen, ¿vale? Siempre y cuando no sea programable. Y las preguntas varían en torno a los distintos temas que hemos visto antes, ¿vale? Esto es un problema, aquí tenemos que plantear un problema de sistema de ecuaciones. Esto es un problema de aplicación de la función cuadrática, ¿vale? Esto es de probabilidad. Es decir, son temas diferentes, preguntas que abarcan los diferentes temas. Esto es de funciones con gráficos, ¿vale? Esto también es de funciones. Esto es de porcentaje, ¿vale? Y las respuestas, descargáis el solucionario de la misma página y aquí lo tenéis solucionado, ¿vale? Lo mismo con el examen de lengua, ¿vale? En el examen de lengua, siempre la primera pregunta va a girar en torno a un texto, ¿vale? Este es el texto que cayó el año pasado. Estrategia fracasada contra la obesidad. Sobre este texto empiezan ya las preguntas. Clasificación de texto, que es lo primero que suelen poner. Y luego preguntas de comprensión del texto, ¿vale? Y ya preguntas de gramática. Un total de 10 preguntas también, ¿vale? Esta de funciones del lenguaje, esto es de sintaxis, esta es de tiempos verbales, que como he comentado es importante que volváis a repasar los verbos en castellano, ¿vale? Y de esta forma ya estaría hecho el examen. Bueno, vamos a ver unos consejos para hacer bien el examen, lo que es una estrategia eficaz para poder hacer el test. Bueno, cuando tenemos que hacer un examen tipo test, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Leo la pregunta varias veces para poder entender bien lo que me están preguntando y no malinterpretar la pregunta, aunque a mí me parezca a simple vista que la entiendo bien y que es fácil, ¿vale? Leerlo un par de veces como mínimo para poder entender bien lo que te preguntan y sobre todo las respuestas, ¿vale? Porque muchas veces el cerebro nos juega una mala pasada y no entendemos bien o creemos entender y malinterpretamos la pregunta. Luego, dar 3 vueltas al examen. En una primera vuelta hacemos las preguntas que veáis que son muy fáciles, esas que podéis responder fácilmente. Luego una segunda vuelta donde voy a ver las preguntas en las que empiezo a tener dudas, ¿vale? Entonces, me relajo haciendo las preguntas fáciles y luego ya voy haciendo las más difíciles. Y por último, hago las preguntas de las que tengo muy poca idea, ¿vale? Intento hacerlo al final para que me quede el tiempo suficiente para yo poder reflexionar y estar lo suficientemente tranquilo para poder utilizar la intuición, que es lo que vale más cuando se tienen pocos conocimientos de la respuesta, ¿vale? Luego hacemos un repaso final, y en caso de que hubiesen preguntas de reserva, que en Canarias normalmente no las hay, pues echo un vistazo a las preguntas de reserva, ¿vale? El repaso final es importante porque no vaya a ser que te hayas dejado alguna sin contestar o hayas confundido algún apartado, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la parte específica, las opciones de cada modalidad, ¿vale? En la modalidad A,
que es todo lo que lleva a ciclos formativos relacionados con marketing, derecho, comercio, ¿vale? Tenemos que elegir 2 asignaturas entre economía de la empresa, filosofía y lengua extranjera, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, si se te da muy mal el inglés porque tienes muy poca base, pues elegiría economía y filosofía, que son asignaturas más comunes en caso de que no tengas nada de base de idioma extranjero, ¿vale? Luego en la opción B, todo lo que es la rama tecnológica, tenemos física, tecnología industrial y dibujo técnico. El nivel de física es de la ESO, o sea, no es una física muy complicada, y tecnología industrial sí ya te requiere algún conocimiento teórico de la asignatura de tecnología, que es menos común a lo largo de la ESO, ¿vale? Ya depende un poco de lo que hayas estudiado en la ESO, porque dibujo técnico también tiene, a nivel teórico, también tienes que tener una buena base para poder responder bien al test. Luego, la opción C, la asignatura de química es la más complicada porque tiene parte práctica para hacer cálculos y biología y ciencias de la Tierra es más teórico, ¿vale? Son contenidos más amenos y si has dado algo en la ESO te va a resultar más fácil hacer biología y ciencias de la Tierra. Pero eso ya depende de la base que tenga cada uno. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un pequeño apartado de preguntas frecuentes. Dice, ¿cuántas convocatorias anuales hay y cuándo suelen ser los exámenes? Bueno, en Canarias puede haber 1 o 2, depende del año, ¿vale? El año pasado, en el 2024, solamente hubo una convocatoria, ¿vale? En el 2023 y 2022 hubieron 2. Entonces tenemos que estar atentos cada año a ver si sale 1 o 2. El examen normalmente suelen ser entre mayo y junio, ¿vale? Yo diría más mayo, el examen en mayo. El año pasado fue en mayo y solamente, como he comentado antes, hubo una convocatoria, ¿vale? El plazo de inscripción fue durante el mes de abril. Entonces, fijaros cada año en el número de convocatorias, como mínimo va a haber una y el examen entre mayo y junio. Luego, ¿se puede convalidar la parte específica? Sí, si tienes experiencia laboral de 1 año a jornada completa, puedes convalidar la parte relacionada con tu actividad profesional, ¿vale? También puedes convalidar si tienes asignaturas del bachillerato aprobadas, ¿vale? Y también por tener certificado de profesionalidad de un nivel concreto. Eso lo podéis preguntar en el instituto donde se realizan las pruebas y en Canarias para que os digan si podéis o no convalidar con vuestro certificado de profesionalidad. Luego, ¿cuál es la asignatura más complicada? Bueno, entre lengua y matemáticas, de la parte común es más complicada matemáticas, ¿vale? Y luego, en la parte específica, las asignaturas más complicadas son las de la rama tecnológica, ¿vale? La rama que hemos visto antes de física, tecnología industrial y dibujo técnico. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar las pruebas? Pues esto depende de la base que tengas. Si tienes una base del bachillerato, en poco tiempo, en unos 3 meses, puedes ver todo el temario. Si llevas muchos años sin estudiar, pues ahí necesitarías ponerte una rutina de estudio donde cada día vayas avanzando desde la base y poco a poco vayas a más. Pero es súper importante ponerte una rutina diaria en la que vayas poco a poco recuperando todas las bases que tiene un alumno que ya empieza con el bachillerato, que ya empieza, digamos, con esa base. Luego, son muy estrictos corrigiendo. Bueno, en Canarias la ventaja es que al ser tipo test no son subjetivos en la corrección, sino que ahí o aciertas o te equivocas, no hay muchos criterios a la hora de corregir, ¿vale? Y luego, el sistema de calificación te lo van, digamos, que funciona con la nota media, ¿vale? Tenéis que sacar la media aprobada de la parte común y la media aprobada de la parte específica. Y la media global, que será la media de sumar la parte común más la específica. Y esa será tu nota final de toda la prueba de acceso. Bueno, pues eso serían las preguntas frecuentes relacionadas con la prueba. Si necesitáis ayuda para preparar la prueba de acceso, podéis matricularos en nuestro curso online, ¿vale? Aquí os dejo un poco el resumen de los servicios del curso. Por un lado tenéis el acceso a la plataforma, ¿vale? Donde cada asignatura tiene un manual, unidades didácticas desarrolladas con clases grabadas y ejercicios tipo test para practicar,
¿vale? También tenéis preguntas de exámenes de Canarias por temas de años anteriores. Luego, además de lo que es el acceso al contenido, tenéis un plan semanal de estudio donde os voy a hacer una programación semanal de lo que tenéis que ir estudiando cada semana para ir poco a poco aprendiendo. Y por último, las clases semanales que imparto por Google Meet para que podáis asistir y tomar nota de todo lo que se da en las clases. Aquí tenéis mi correo electrónico para que me podáis preguntar acerca del curso o de las pruebas para Canarias, ¿vale? Y nada, espero que os haya servido todo lo que habéis visto, sobre todo como referencia para vuestra preparación. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.